hablando acerca de la oración. Seguimos hablando. Dijimos que hay 3 pilares en la vida del creyente, del cristiano, ¿sí? De aquel que le entregó su vida al Señor. ¿Cuáles son esos 3 pilares? ¿Se acuerdan? La oración, la fe y la palabra. Estuvimos hablando acerca de la fe. Y la fe no es cualquier fe. Lo importante de la fe es dónde depositamos nuestra fe, ¿sí? Porque podemos depositar nuestra fe en algo incorrecto. Lo importante de la fe es ponerlo en el lugar correcto, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra profesión de fe? ¿En qué creemos nosotros? En Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Él vino a este mundo, el Hijo de Dios, murió en esa cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el gran problema del ser humano? El pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado trae muerte, trae separación. Estamos separados de Dios, y esa es la gran tragedia de la humanidad. Por eso Cristo vino a salvarnos, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué va a pasar un día? ¿Cuál es el gran problema del hombre? Al estar separado de Dios, un día va a venir juicio. Un día Dios va a juzgar al mundo, ¿sí? Y si ese problema no se soluciona, el juicio de Dios viene, y viene un castigo eterno, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios, destituidos de gloria, de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él pagó mi deuda. Él canceló mi pecado. Él murió en mi lugar. Él es el sustituto por nuestros pecados. Él murió en lugar nuestro. Él pagó el castigo que teníamos que pagar nosotros. Él canceló la deuda del creyente con Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículos 13, 14 y 15? Él anuló el acta que era contraria clavándolo en una cruz. ¿Cuál era esa acta contraria? La ley de Dios. Infringimos la ley de Dios. Ofendemos a Dios de toda manera, ¿sí? Por cuanto Dios va a juzgar. Pero Dios nos amó tanto que dio la solución. El hombre en un lado, hay un abismo, Dios, y Jesucristo viene a ser ese puente que nos lleva a Dios. Él murió en nuestro lugar. El hombre quiso alcanzar a Dios, quiso volverse a Dios a través de las buenas obras, ¿verdad? Quiso merecer, quiso hacer, pero no puede. Las buenas obras no alcanzan y nos conducen a la muerte. Solamente Jesús nos puede llevar al Padre. ¿Por qué? Porque Él murió. Él pagó mi deuda. Mi deuda ha sido cancelada. Y ahora todos los que creen en Jesucristo, ¿qué reciben? Perdón de pecados y vida eterna. Es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido. Es el regalo que Dios le da a ¿quién? A toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto Cristo no vino a juzgar, sino Él vino a salvar. ¿Por qué no vino a juzgar? Porque el hombre ya ha sido condenado. Cristo vino a salvarnos de la condenación eterna. ¿Dónde está puesta mi fe? Mi fe está puesta en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es fundamental, mi fe. Y esa fe es lo que Dios dice. Entonces hablamos de la fe y hablamos de esa total confianza en lo que Dios dice. Luego hablamos de la palabra y cómo vamos edificando nuestra fe con la palabra de Dios, ¿sí? Y estamos hablando ahora acerca de ¿qué? De la oración, la importancia de la oración. ¿Qué era la oración? ¿Se acuerda? ¿Sí? Hablar con Dios es tener comunión con Dios. Ahora como creyentes, antes estábamos separados, no teníamos comunión con Dios. Poneme, Cecilia, Proverbios 15, 29 y Juan 9, 31. Para entender un poquito ahora tenemos una nueva relación con Dios. Si antes estábamos alejados, le dimos la espalda, éramos desobedientes. Jehová está lejos de los impíos. Si los impíos son los que no conocen a Dios, los que no quieren saber nada con Dios, pero Él oye la oración. ¿Qué oye Dios? La oración. ¿De quiénes? De los justos. ¿Quiénes son los justos? Son conceptos que parecen sencillos, pero los tenemos que tener claros. Porque cualquiera habla, cualquiera reza, cualquiera quiere hablar con Dios, pero no todos Dios oye. Dios no oye a todos. Solamente Dios oye a ¿quiénes? A los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido declarados justos. ¿Por medio de quién? De Jesús. Sí, los justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
¿Sí? Y Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay. ¿Qué es condenación? Juicio que cae. No hay ningún juicio para todos los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Esos son los justos. El problema fue solucionado. Dios oye la oración de los justos. Así que a partir de ahora tenemos comunión con Dios a través de la oración. Ahora puedo hablar con Dios y Él me oye. Ahora puedo hablar con Dios, con el Creador. Y lo más lindo es que Dios te oye, ¿sí? Y poneme Juan 9:31. Gloria a Dios. Y Dios no solo oye, sino también que responde. Amén. Eso es bueno entenderlo. No somos nosotros. Es Dios obrando. Amén. Imagínese Dios, hermano. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de un curandero, no estamos hablando de un presidente, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando del creador de todas las cosas, el dador de la vida. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por eso es importante dónde está puesta nuestra fe, porque la gente tiene fe también. Fe en el Gauchito Gil, fe en que le va a ir bien, fe en Buda. ¿Sí? Pone su fe porque el hombre por naturaleza tiene fe, nace con fe. Usted cuando se sienta en la silla tiene fe de que la silla no se va a romper, ¿o no? Se sentó sin pensar, es una fe natural. Lo que necesitamos es una fe espiritual ahora, ¿sí? Es una fe que viene de Dios. Dice Efesios 2:8 que es un regalo de Dios, esa fe. Es un regalo de Dios. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dijimos que la oración, lo que tenemos que tener cuidado en la oración, que la oración no es repetir palabras, ¿sí? No es repetir, no es un rezo repetitivo. ¿Sí? Vio como la gente dice, bueno, el Padre Nuestro empezamos a repetirlo. El domingo que viene vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. ¿Sí? De ese ejemplo, de ese modelo que Jesús nos enseñó para orar. Y vamos a desmenuzar un poquito el Padre Nuestro para poder entenderlo. Porque hablar con Dios no es repetir palabras. No es ponerse Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces le tengo que decir Padre? 48 veces. Bueno, voy y repito y Dios me va a oír. Amén. Porque quizás nos enseñaron así. Dijimos que la oración es una relación fresca con Dios. Yo puedo hablar con Dios. Por eso Jesús dijo, cuando oren, digan así, Padre Nuestro. Y Jesús nos enseñó eso que hablamos, esa revolución en aquel tiempo, porque ningún judío le decía a Dios Padre. Y cuando habla de Padre, Él está hablando con los discípulos, por lo cual está hablando con gente creyente, y está hablando de esa relación filial, de esa comunión, de esa relación íntima que tenemos con Dios, ¿verdad? Entre un padre y un hijo. Por eso Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué acérquense confiadamente al trono de la gracia? Porque los judíos decían, nadie se puede acercar a Dios y vivir. El Dios del relámpago, de los truenos, no podemos acercarnos a Dios, solamente un sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote y a través de Jesús ahora nos acercamos confiadamente. ¿Por qué? Porque Él te va a recibir. ¿Cómo está, Hilar? Él te va a recibir. ¿Vio cómo va llegando, hermano? Él te va a recibir. Amén. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ves? Ahora tenemos acceso a Dios. El pecado nos separaba. Porque Dios es santo, sí, es puro. Nosotros, sí, de todas maneras le hemos ofendido, pero ahora a través de Jesús podemos acercarnos confiadamente a Dios. Y es esa relación, no repetir palabras, no ser un hipócrita. ¿Se acuerdan como dijo Jesús? No sean como los hipócritas que oran para ser vistos por ¿quiénes? Por los hombres, ¿verdad? Hay gente que se cree muy espiritual y ora para sentirse espiritual y sentirse ¿qué? Importante. Entonces pone palabras así espectaculares y busca, y eso a Dios no le importa la hipocresía. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Dios no mira tu vana palabrería. No por tu vana palabrería vas a ser oído por Dios. Porque Dios lo que mira en tu corazón. Imagínese un hijo con un padre y viene el hijo y dice, Padre enaltecido, Padre, y el padre lo dice, este está loco, te drogaste, ¿qué te pasó? Claro, porque uno no habla así con el padre, ¿no? Y si uno va y se acerca al padre, sí, amorosamente o con una necesidad, y va directamente y abre su corazón, no da vuelta, no repite, ¿qué te pasa? ¿Estás repitiendo? ¿Por qué me repetí la cosa? No. Bueno, eso es lo que tenemos que entender, no es un ritualismo, no nos acercamos a Dios para sentirnos más espirituales delante de la gente, no repetimos palabras,
nos acercamos a Dios de una manera fresca, nos acercamos como un hijo, se acerca un padre y Dios nos recibe como hijos, hijos adoptivos, aquellos que fuimos adoptados por Dios por medio de Jesucristo y tenemos una comunión fresca con el Señor. Amén. Vamos a ver un poquito, porque vamos a ver, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos de la oración de Ana, verdad? ¿Cuál era el problema de Ana? No podía tener hijos, y no solo no podía tener hijos. ¿Se acuerdan que para el judío no tener hijos era como una maldición? Eres maldita por Dios. Así que encima de eso tenía Penina. ¿Y qué hacía Penina? Era mala. ¿Qué hacía? La irritaba, ¿verdad? En toda oportunidad agarraba y le recordaba y la hacía sentir mal y la amargaba. Dice que estaba amargada en el alma. Y vamos a poner Primera de Samuel. Ahora lo estoy llevando ahí a lo que vamos a hablar hoy. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 7. 1:7. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Israel. Mire lo que hacía Penina con Ana. La irritaba así, por lo cual, ¿qué hacía Ana? Lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Dijimos, ¿cuántos cristianos están así llorando, lamentando, verdad? Por los problemas, por las dificultades, por quizás los imposibles. Lloramos, no comemos, tenemos amargura de alma. Pero vamos al versículo 10. Al versículo 10 y al versículo 11. Mire lo que pasó en el versículo 10. Dice, y ella con amargura de alma oró. ¿Qué hizo Ana? Oró, habló con Dios. ¿Cuál es el tema? El domingo pasado dijimos, ¿a dónde nos llevan las dificultades? ¿A dónde nos llevan los problemas? Ana no sabía, porque Ana cada año subía, pero aparentemente o no oraba, o no iba a Dios, o oraba sin fe, porque continuaba con amargura, continuaba con su dolor, continuaba con su luto, pero algo pasó en Ana. Algo sucedió ese año que subió con su marido a adorar a Dios. Y en ese algo que pasó es como que ella abrió su corazón a Dios y fue sincera con Dios. Y mostró su amargura y su dolor. Porque a veces pensamos que la fe es negar la realidad. La fe no niega la realidad, no somos locos. La fe no dice, si uno está enfermo, estoy sano. No, si estoy enfermo. Amén. La fe cree lo que Dios puede hacer con esa enfermedad. Pero la fe no niega la realidad. Amén. La fe no niega la realidad. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que negar la realidad. Eso no es fe, eso es ser necio. La palabra necio en la Biblia es ser un tonto, ¿no? Negar la realidad. ¿Cómo voy a negar la realidad? La fe enfrenta la realidad, poniendo su confianza en ¿quién? En Dios. ¿Ves que es diferente? La fe no niega la realidad. Y Ana tenía dolor y ella oró con amargura de alma. Ella fue sincera con Dios. Ella abrió su corazón y hablar con amargura de alma seguro le habrá contado a Dios, Señor, estoy destrozada. ¿Cómo habrá sido su oración? Estoy destrozada, no puedo más, Señor. Mi vida no tiene sentido, estoy amargada de mi vida. ¿No? Y dice que oró con amargura de alma, oró Dios y lloró abundantemente. Es como que descargó, ¿no? Todos esos años que venía cargando con ese dolor. ¿Y cuántas veces los creyentes vamos cargando con ese dolor? Porque no vamos a Dios, si no le entregamos a Dios realmente nuestra carga. Y el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, ya lo enseñamos, ¿no? Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Siempre cuando usted lea algo, fíjese las palabras que se repiten. Siempre lea, porque eso le va a enseñar. ¿Qué palabra se va repitiendo acá? La palabra sierva, eso habla de humildad, ¿verdad? Así Ana se acercaba a Dios con esa humildad. ¿Sí? ¿Me escuchás, Alicia? Ahora yo no la escucho, Alicia. Con esa humildad. ¿Sí? Y eso es muy importante. A tu sierva, sino que dieres a tu siervo, como se repiten palabras, un hijo varón. ¿Qué era lo que anhelaba ella, tener un hijo? ¿Sí? Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Vimos que estaba el sacerdote en el templo, porque ella estaba orando en el templo, en el tabernáculo, estaba sentado en una pared. Algunos dicen que él era un sacerdote re gordo, porque eran unos corruptos y lo único que hacían era comer, sacarle parte de las ofrendas a la gente. Los hijos eran ladrones, corruptos. Así era el sacerdocio en ese tiempo. Pero dice que el sacerdote la trató de ebria, porque era costumbre, ¿sí?, hacer sacrificios y compartir y tener comunión, y se emborrachaban ahí dentro del templo. Fíjese cómo estaba decaído, ¿no?, la vida espiritual del pueblo. Y el sacerdote la entendió. Pero mire, ya lo vimos, pero mire, vamos a seguir avanzando. Y poneme el versículo 18. Y el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y una vez que Ana oró, dice, y se fue la mujer por su camino, o sea, Ana, y comió. ¿Se acuerdan que no comía? Y no estuvo más triste. Y esa es la clave, ¿verdad? Dice, comió y no estuvo más triste. ¿A dónde nos llevan las dificultades? Las dificultades te llevan a Dios. Dios prepara los caminos para que vayas a Él. Es como que Ana no iba. Y a veces hablamos la vez pasada, que no entendemos que los problemas te llevan a Dios. Porque, hermanos, si no tenemos problemas, no vamos a Dios. No, está todo bien. Dios me bendice, bárbaro. Nunca le das importancia a Dios. No tenés tiempo para Dios. No tenés tiempo para su palabra. Por lo cual vas bien. Vienen los problemas, te sacuden un poco y seguís tirando del carro hasta que no podés más. Hasta que viene un imposible. Y a veces nos quejamos y no nos damos cuenta, es que Dios nos está llamando. ¿Cuánto tiempo que estuvimos sin Dios? Dice Pablo, antes vivíamos sin Dios en el mundo, sin Cristo en el mundo. Y Él te eligió porque te ama. Y Él quiere tener comunión. Y Él quiere hacer que de nuestra vida realmente sea una vida que valga la pena. Y Dios quiere enseñarnos. Y Dios quiere que tengas una buena vida, un buen hogar, que realmente puedas disfrutar de Él. Para eso te creó Dios, para tener comunión con Él, ¿sí? Y dijimos que los problemas nos llevan a Dios, ¿sí? Y así Ana fue a Dios y fue lo mejor que le pasó. Fíjese que ahora comió, ¿sí?, como que le vino el alma al cuerpo y no estuvo más triste. ¿Vio? Cuando vamos a Dios suceden estas cosas. Ahora, ¿por qué no estuvo más triste Ana? ¿Con quién? Porque creyó que Dios iba a cumplir. ¿Qué vemos en Ana en esta oración? Ella tuvo fe. El primer paso para la oración es la fe. Esto es muy, muy importante. El primer paso para la oración, para tener comunión con Dios, es la fe. ¿Qué tuvo Ana? Fe. ¿Qué significa? Ella tuvo plena confianza en su Dios. ¿Cómo lo relacionamos esto? Para. La fe es creer totalmente lo que Dios dice. Pero fíjese esto muy importante. Ella tuvo fe, ella tuvo confianza en Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, y oraste? Sí, pastor, oré. ¿Y por qué estás mal? ¿Por qué seguís triste? ¿Por qué seguís cabizbajo? ¿A quién le oraste? Porque en el capítulo 2 vemos que Ana sigue orando, ¿sí? Y cuando ora no dice gracias por Samuel, que dice no hay Dios como tú, el que abate y enaltece, y habla de la soberanía, aquel que cuida los pies de sus santos, y habla del cuidado de Dios. O sea, ella tuvo fe en ese Dios. ¿Dónde ponemos nuestra fe cuando oramos? Porque si nos arrodillamos a orar y nos levantamos igual, es que oramos sin fe. Ahora vamos a hablar de la fe, ¿eh? Mire que tengo algo, agárrese. Ahora vamos a hablar de la fe. Porque también se ha distorsionado mucho la fe. ¿Qué será la fe? ¿No? Pero bueno, acá vemos que Ana oró con fe. Y es un llamado de atención a todos nosotros, hermanos. Si vas a Dios y te levantás igual, es que oraste ¿qué? Sin fe. Repetiste, le entregaste, pero agarraste tu carga y te la llevaste vos. Te fuiste con tu carga, no dejaste tu carga en el altar. No le dijiste, Señor, toma, te lo entrego a ti. Vos te vas a encargar. Ella le entregó su problema. Y el problema de ella que era un imposible, ¿verdad? Porque Dios dio el imposible. Si ella lo podía resolver, ¿para qué ir a Dios? Ella le entregó un imposible. Señor, este es lo imposible. Esto me amargó tantos años, pero a partir de ahora te lo dejo a vos. Y me levanto y me voy feliz. Vos vas a saber qué hacer.
vos vas a saber qué hacer. Dios va a saber qué hacer. Esa fue lo que había en el corazón de Ana. Y dijimos que Dios hizo algo maravilloso. ¿A quién le dio Ana? ¿Qué le dio Dios a Ana? Le dio a Samuel. Y Samuel significa pedido a Dios. Pero dijimos que no solamente le dio a Samuel. Poneme el capítulo 2, versículo 21. 2:21. No solo le dio a Samuel, sino dice, visitó Jehová a Ana, y ella concibió. Visitó Jehová, tuvo relaciones de vuelta con Ana por segunda vez, y dio a luz, ¿qué cosa? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella pidió 1. ¿Cuánto le dio Dios? En realidad, ¿cuánto le dio? 6. No le dio 5. Ella pidió 1 y Dios tenía pensado ¿cuánto? 6. ¿Se acuerda el versículo que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Dios da más allá, porque Dios vio un corazón humilde, un corazón que se humilló. ¿Y Dios qué vio? Vio que había fe. Y no solo eso, vio que Ana le creyó. ¿Y cómo sé que le creyó? Porque ella se fue contenta, se fue feliz. Poneme Mateo 6:6. Ahí ya nos vamos metiendo un poco. Jesús hablando acerca de la oración. Y Jesús dice, ya lo vimos, ¿no? Mas tú cuando ores, y Jesús da por entendido que oramos, porque todos oramos, ¿verdad? ¿Oran? Bueno, cuando me acuerdo, pastor, y usted sabe que no siempre. Jesús da por sentado que tenemos esa comunión con Dios, ¿sí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, habla de un lugar privado, habla de un lugar donde nadie te moleste, que vas a hablar con Dios, ¿sí? No es que estás hablando con Dios mirando la tele, estás hablando con Dios pensando en el trabajo, estás hablando con Dios atendiéndolo. No, vas a hablar con Dios. Es un tiempo de intimidad, es un tiempo donde vas a tener el mejor momento del día. El mejor momento de tu día está ahí, con Dios, ¿sí? Aquello que hemos experimentado, ese tiempo de oración con Dios, es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor. Ese es el tiempo donde Dios aclara todo. Es el tiempo donde Dios te da fuerza nueva. Es el tiempo donde Dios te marca la brújula, el norte, donde tenés que ir. Es el tiempo donde Dios te levanta en medio de tu batalla y te pone enfrente del gigante. Y cuando viene Goliat ya no le decís gigante. ¿Cómo le decís? Enano. Porque ¿sabe cómo veía David a Goliat? Como un enano. No lo veía como un gigante. Saúl lo veía como un gigante. El pueblo de Israel lo veía como un gigante. Pero David lo veía como un enano. ¿Por qué era un enano delante de Dios? Porque los problemas son así de chiquititos delante de Dios. Porque Dios es más grande que cualquier problema, hermano. Por eso si miramos con los ojos de Dios al gigante, no lo vamos a ver gigante, lo vamos a ver enano. Así vive el hombre de fe. El hombre de fe no se enfoca en el problema, el hombre de fe se enfoca en aquel que resuelve los problemas. Dios es más grande que cualquier problema. Decile a tu hermano que está a tu lado, Dios es más grande que cualquier problema. Dile, no sé cómo viniste hoy, pero Dios es más grande que cualquier problema. Y así lo vio Ana, y así lo vio David. David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que desafía al Dios de los escuadrones de Israel? Todos lo veían como un gigante, pero David vio que un enanito estaba delante de él. Amén. Así se mueve el hombre de fe. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Quién está en secreto? Dios. A veces oramos, uno se pone las posiciones en la oración es relativa. Uno puede orar de rodillas, puede orar parado, puede orar sentado. Amén. No se trata de posición, se trata del corazón. No se trata de un ritualismo. Amén. Cada uno ahí como va disponiendo y se va acercando. Y a veces, hermano, uno está solo con Dios y ora, ¿sí? Y a veces piensa, ¿me oirá Dios? ¿Qué hago acá? Parezco como un loco. A mí me pasó en un tiempo cuando yo recién empezaba, ¿no? Uno se encerraba y oraba y estaré loco, que estaba solo, ¿me escuchará alguien? Pero mire lo que dijo Jesús. Tu Padre que está en secreto. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué en secreto? ¿Qué le parece? ¿Por qué dice en secreto? Tu Padre que está en secreto. Porque nadie sabe lo que estás diciendo, nadie sabe dónde estás.
Nadie sabe tu secreto, pero Dios está en ese secreto. ¿Ves que no estás solo? Dios está ahí, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, ¿sí?, te recompensará en público. ¿Cómo la recompensó Dios a Ana? En público, ¿verdad? Y le dio mucho más de lo que le pidió, porque Dios es generoso. Porque Dios es generoso. Pero vamos a hablar un poquito hoy rápidamente acerca de la importancia de la fe en la oración. ¿Es importante la fe? Es importante la fe. Porque puede orar sin fe. Si hay gente que ora y se levanta y sigue igual. Y estoy hablando de creyente, hermano, no estoy hablando del no creyente. Estoy hablando de creyente, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros. Y es muy importante, porque la oración y tu tiempo con Dios te tiene que cambiar. Algo tiene que pasar cuando me levanto de la oración. No puede ser que ore y me levante igual. No puede ser que ore y esté desanimado. No puede ser que ore y viva triste. Si fui a Dios, le tengo que entregar la carga en el altar y no puedo andar y esto, y no sé cómo vas. Oraste, sí, oré, pero es tan difícil. Y bueno, pero tantas circunstancias. Entonces, perdiste el tiempo. Fue una pérdida de tiempo. Bueno, le voy a cambiar que debe ser la pila, me llamé. Ahí está. Gloria a Dios. Ahí está mejor. Estoy sujeto en este cuadradito porque me va a escuchar mejor. Subimos un poquito más. Gloria a Dios. Así me escucha Alicia. Gloria. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y dijimos que muchas veces, ¿sí?, oramos sin fe y nos levantamos igual. Pero la fe es fundamental, es el primer paso, ¿sí?, en la oración, en la fe, es la confianza que ponemos en Dios. Si voy a orar sin fe, no tiene sentido. Vamos a ver unos versículos. Poneme Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Acerca de la fe. Dice: por tanto os digo, fíjese, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quién lo dijo eso? Jesús, ¿verdad? Jesús lo dice. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, ¿sí? La oración, la fe y recibir, ¿sí? Usted ve esa trilogía de oración, creer y recibir. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Es importante la fe? Es importante la fe. Poneme Santiago 1.6. No, poneme Mateo 21.22. Después vamos a Santiago. Mateo 21.22. Este es el versículo preferido de mi hija Agustina. ¿Dónde está Agustina? Hola. Cuando era chiquita era el único versículo que se aprendió de memoria. Y un día lo dijo en la iglesia. ¿No, Agus? Mateo 21.22. Te tenés que recordar eso. Dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oración, fe y recibir. ¿Vio? Oración, fe y recibir. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ponele Santiago 1.6 ahora. ¿Vio cómo la fe está relacionada con la oración? Santiago 1.6. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque la duda es incredulidad. Y la duda es enemiga de la fe, ¿sí? La duda anula la fe. Entonces dice: pero pida con fe. Está hablando de la oración, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es como un corcho que usted tira en la orilla y vio cuando viene el oleaje, lo lleva para un lado el corcho, lo aleja a la costa, lo acerca, lo aleja, y así es el que duda, ¿no? Hoy dice: bueno, le entregué al Señor, y a los 2 minutos ay, pero no sé qué va a pasar de mi vida. Entonces vemos que la fe es importante. Hebreos 11.6. ¿A dónde me va a llevar el pastor en esta mañana? Vamos a recorrer toda la Biblia. Ya entendí que la fe y la oración, ¿sí?, es importante. Pero mira lo que dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo me voy a acercar a Dios en oración y hablar con Él, y si voy sin fe, ¿lo estoy agradando a Dios? ¿Por qué no le agrado a Dios? ¿Por qué, abogada, no le agrado a Dios?
¿No es feo cuando alguien no le cree su palabra? ¿No es feo? No, mirá que mañana a las 5 estoy. ¿Qué vas a estar así? Decime la verdad. ¿Qué, no me crees? Mirá que mañana voy y te pago la deuda que... ya que me vas a... No sé. Qué feo, ¿no? Cuando dudan del honor de uno. Porque el dudar de la palabra es dudar del honor de uno. Muchos son jóvenes, pero hoy se perdió... sí, la palabra, pero hay otra palabra para la palabra. La confianza. Hoy se perdió esa confianza, ¿sí? Pero hace años y años atrás, yo era chiquitito, pero todo trato se cerraba dándose la mano. Era más importante que firmar un papel. Es más, había trámites que se hacían sin firmar nada. Solamente se daba la palabra y ya con la palabra era todo, ¿sí? Y era todo. ¿Sabe que en el tiempo de Abraham los pactos se hacían partiendo animales? ¿Sí? Se partían los animales y aquellos que estaban en el pacto pasaban por el medio del animal, decía, y el que no cumpla, así se haga como esos animales. O sea, el que no cumplía la palabra tenía que terminar como esos animales. Ese era el pacto, ¿sí? Y acá nosotros nos dábamos la mano. Hoy le tenés que dar la mano, le tomás la huella digital, tenés que firmar bajo 3 escribanos, y si viene el de las Naciones Unidas a rubricarlo, mejor. ¿Sí? Porque si tenés que apelar ahí a los foros internacionales, porque hoy nadie cumple nada. Entonces, el no creer la palabra realmente sí es poner en duda, ¿qué cosa? El honor de la persona. Y el no creerle a Dios es poner en duda el honor de Dios. Por eso Dios dijo, yo no soy hijo de hombre para que mienta o se arrepiente. Yo no soy como ustedes, dice Dios. Yo soy Dios, yo cumplo, ustedes no cumplen. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de quién, de los que le buscan, ¿verdad? Jesucristo dice, y te recompensará en público. El autor de Hebreos dice, no solo debo creer, debo tener fe, sino también mi confianza, que Él galardona, que Él premia ¿a quién? Al que le busca con fe. Al que le busca con fe. Y quiero hablar un poquito acerca de la fe hoy y la importancia de la fe. Volvamos a Marcos 11:24. ¿Es importante la fe en la oración? Es importante. Vamos a hablar de un tema importante acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es plena confianza en Dios. La fe y la oración te lleva a una total dependencia de Dios. La persona que ora depende de Dios. La persona que no ora depende de sí mismo. ¿Sí? Generalmente Dios lo ve como un orgulloso. Y el orgullo es enemigo de la fe y enemigo de Dios. Porque la persona que ora es una persona que depende continuamente de Dios. ¿Sí? Él ora constantemente, a dónde va, lo que tenga que hacer, siempre lo pone a Dios en el asunto. Y eso es muy importante. Pero vamos a hablar acerca de la fe ahora. ¿Sabe lo que es la fe? Sí, nuestra confianza en lo que Dios dice, total confianza al 100%, dependencia de Dios. Pero Jesús dijo esto y vamos a verlo. Por tanto digo que todo lo que pidierais orando, ahí hay un absoluto, que es la palabra todo. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces usted dice, yo oro, creo y recibo, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Sí, oro, creo y recibo. Pero la Biblia la tenemos que ver en todo, ¿qué? En todo su contexto, ¿sí? La Biblia no se puede contradecir, una palabra no puede contradecir a otra. ¿Por qué le digo esto y por qué es importante? Porque hay una corriente, hermano, de hace muchos años que nos has enseñado que vos podés pedir cualquier cosa, pero si tenés fe lo vas a recibir. Cerrá los ojos y decir, yo creo, yo voy a tener un carro 0 kilómetros, ahí y lo creo y lo visualizo y oro y creo, porque la Biblia dice que si yo lo pido con fe lo voy a recibir. Eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Y ahora lo vamos a ver. Por eso les quiero hablar un poquito acerca de la fe en la oración. A veces pensamos que si pedimos todo, cualquier cosa que pidamos, lo voy a... Entonces agarro, cierro los ojos, voy a pedir $1.000.000. ¿Sí? Quiero $1.000.000. Quiero tener mi palacete. Quiero tener mi quinta porque soy hijo del príncipe, del rey. Yo voy a tener y voy a orar que, como dice Jesús, con fe. Entonces agarro y dice, Señor, yo creo que tú me das el millón y lo creo. Y yo sé que va a aparecer, hermano. Y ese es un error, porque muchas veces oramos
de esa manera pensando que podemos pedir cualquier cosa porque tomamos el versículo fuera de contexto, para tener un buen pretexto, ¿sí? Entonces vemos que como Mateo 21:22, y todo lo que pidierais en oración creyendo lo vas a recibir. ¿Qué todo lo que pido lo voy a recibir? Ahora cuando llego a casa, y prepárate. Cuando llego a casa ahora vas a ver. Si es todo lo que pidierais en oración creyendo lo voy a recibir, ¿no? Y porque agarramos el texto, lo sacamos de contexto y agarramos y hacemos un pretexto, hermano, y empezamos a pedir de todo. Pero no es así. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿vio? Ahí está, ¿no? La oración de petición, si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a Dios o le pido algo a Dios, tengo que hacerme la pregunta: lo que le voy a pedir a Dios, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios o no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Ahora lo vamos a desarrollar. Es importante, ¿sí? Para pensar, para entender toda la Biblia, ¿sí? Para tener un buen trazo de la Biblia. No agarrar un texto, sacarlo y hacer una doctrina fuera del contexto de la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos. Cuando habla de confianza, esta es la fe que tengo, esta es mi confianza, que si pido algo que está dentro de la voluntad de Dios, Él me oye. Y no solo me oye, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, no es solo pedir cualquier cosa, sino debemos pedir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Poneme Santiago 4:3. Santiago 4:3. ¿Me va entendiendo, hermano? Vamos a empezar a especificar acerca de la fe y en qué debo pedir. Mira lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces pido cosas para mí, pero no cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pido para gastar en mis propios deleites, o sea, en mis propios malos deseos. Hoy en día se está enseñando eso, ¿sí? Venía a la iglesia, venía a pedir lo que quieras porque Dios es el Señor, es el amo, es el Señor de la lámpara. ¿Cómo es? El genio de la lámpara, que vos frotás un poco con fe y Dios te va a dar todo lo que quieras, ¿sí? Y a veces hay buenas intenciones en aquellos, pero hermano, no es la verdad. Muchos dicen: venía a recibir tu milagro hoy, venía a recibir tu milagro, vení. La gente viene a recibir un milagro, ¿sí? Y la gente no conoce al Señor, no está salva, está apartada de Dios, no tiene una relación con Dios. Decimos: venía a recibir tu milagro porque el que cree, para el que cree todo es posible. La gente viene y pide cualquier cosa. Y piden cualquier cosa. Por eso es importante, y como creyente tenemos que pensar en algo, en aquellas cosas que pedimos. Poneme 1 Corintios 10:31. ¿Y cómo saber, pastor, si lo que pido está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? Porque pedimos para gastar en nuestros malos deseos, pedimos en nuestra codicia, en nuestra avaricia, y no vamos a recibir nada. Porque no es una fe puesta en el lugar correcto. Es una fe puesta en nuestros malos deseos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué me está diciendo? Lo que pido, ¿glorifica a Dios? ¿Lo que estoy pidiendo glorifica a Él? ¿O lo que estoy pidiendo me glorifica a mí? ¿O lo estoy usando a Dios para que Él me satisfaga a mí? Porque, hermano, hoy también se enseña que Dios está para satisfacer todos mis deseos. Y eso se enseña. Entonces la gente contenta viene. ¿Cómo no voy a ir a la iglesia? Dale, vení, ¿qué es lo que querés? Decime algo.
Y bueno, y yo quiero ser el gerente, y dale, vamos a pedirle a Dios que Dios te va a poner de gerente en la empresa, vas a viajar por el mundo, te va a dar 4 canchas de golf, te va a dar una pileta, te va a dar 5 piletas. ¿No viste que a Ana le dio 6 hijos? Bueno, a vos te va a dar 6 piletas. ¿Sabes que nos reímos? Pero yo lo escucho y es normal eso. Y la iglesia está llena de gente que lo único que hace es ir a pedir, a buscar al genio de la lámpara, que es Dios, para que satisfaga todo lo que la gente quiere. Y Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís para tus propios malos deseos. Pero la Biblia dice que esa fe tiene que estar puesta en el lugar correcto. Y debo pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber si es conforme a la voluntad de Dios? Esto que estoy pidiendo, ¿es para mí? ¿Es necesario? ¿O esto que estoy pidiendo glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios lo que pide? Lo que estoy pidiendo. ¿Por qué es importante? Hermano querido, Dios lo creó a usted y Dios me creó a mí con un propósito. Dios nos hizo con un propósito y Él trazó un camino para nuestra vida. Dice que ese camino preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ese camino. Poneme Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Él preparó un camino para nosotros. Dice: porque somos hechura suya. Esto habla que somos el poema de Dios, un día lo estudiamos. Somos esa obra hermosa que Dios hizo. Creados en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora en Cristo Jesús hacemos buenas obras porque antes hacíamos malas obras. ¿Sí? Nuestras propias obras. No con un corazón limpio, no con un corazón que glorifica a Dios, sino con un corazón que nos glorificaba a nosotros. Hacemos algo para ser visto, hacemos algo para creernos, hacemos algo para que la gente nos reconozca, para merecer. Pero ahora hacemos buenas obras porque hemos nacido de Dios. Esas obras, ¿quién las preparó? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aún las obras del creyente no son las obras que vamos a hacer nosotros, sino lo que Dios ya preparó para que andemos en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Un propósito maravilloso, un propósito lleno de la bendición de Dios y un propósito donde Dios dice: si me buscas a mí, yo voy a añadir todas las cosas que estás necesitando para la vida, porque Dios conoce que tengo necesidad de ¿qué? De comida, de bebida y de abrigo y de las cosas necesarias de la vida. ¿Sabe Dios que tengo que pagar un alquiler? Y claro que lo sabe. ¿Cómo no va a saber Dios? ¿Sabe Dios que tengo que alimentar a mis hijos? ¿Y cómo no va a saber Dios que tengo? Hermano, a mí mis hijas no me tienen que decir: papá, mirá que tenés que comprar la comida, tenemos que comer. Ya lo dan por hecho. Papá, mirá que vino al colegio, me tenés que comprar la indumentaria para ir a la escuela. No me tienen que decir, el papá ya sabe de esas cosas. ¿Sí? Ellas saben cómo se tienen que comportar, qué es lo que le agrada al padre, qué es lo que tienen que hacer. Esas cosas ya saben mis hijas, que me encargo yo, ¿verdad? O mi esposa. Y eso es lo que Dios está diciendo. Dios sabe que estamos en este mundo, si Él nos hizo, si Él hizo este mundo. Dios sabe que si hace frío me tengo que abrigar. Dios sabe que si no como me muero, ¿o no? ¿Sabrá Dios que si no como me muero? Vale, le voy a decir: Señor, acordate que si no como, son Él. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe todas esas cosas. Por lo cual Él preparó un propósito. Y en ese propósito es donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque la oración no es hacer que Dios cambie de planes. La oración no es quebrantar la voluntad de Dios. La oración es para conocer la voluntad que Dios tiene para mi vida. ¿Cuáles son tus planes, Señor? ¿Por qué tomamos tantas malas decisiones? ¿Por qué muchas veces nos metemos en problemas? Porque no vamos a Dios. Porque Dios sabe las cosas, Dios conoce el futuro. Si nosotros tuviéramos el conocimiento de Dios, tomaríamos las mismas decisiones que Dios nos dice que tomemos. Porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Porque Él me hizo, y no solo me hizo, sino Él preparó un camino para mí. Entonces, en la oración, ¿qué busco? Busco la voluntad de Dios. Y si no sé, Señor, voy a tomar una decisión. Voy a ir a este trabajo. Señor, está en tu voluntad. Debo hacer esto, Señor. Aquello, Señor, me pasa esto. ¿Qué hizo Ana? Señor, acá le derramo mi alma. Esto, tu sierva, si te dignares, es tu voluntad lo que quieres. Y estaba en la voluntad de Dios Samuel. Claro que estaba en la voluntad de Dios Samuel. Estaba, porque Dios tenía un propósito. Tenía que restaurar el sacerdocio, tenía que empezar el camino de la profecía, tenía que ungir al nuevo rey. Estaba en los planes de Dios Samuel.
Y ella habló conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le añadió lo que Él quiere añadirle, no lo que ella le pidió. Por eso en la oración, y cuando hablamos de la fe que se relaciona con la oración, a veces pensamos que, bueno, tengo que tener fe y puedo pedir lo que quiero. Y no se trata de pedir lo que quieras. Se trata de pedir algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo cual debo buscar a Dios continuamente. Debo tener comunión con Dios para ser sensible al Espíritu de Dios. Para que mi oído se haga sensible a la voz de Dios. Dios lo llamó a Samuel en el tiempo del llamado de Samuel y Samuel no escuchó la voz de Dios. No lo discernía, no tenía discernimiento todavía. No podía discernir la voz de Dios. Para discernir la voz de Dios debo pasar tiempo a solas con Dios. Hermano, si yo preparo un mensaje, yo le digo, el domingo tengo ganas de predicar, y a ver, ¿qué puedo predicar? Iba a predicar de, no sé, y de la ofrenda de Abel. Tengo ganas de hablar de la ofrenda de Abel. Yo no voy a predicar el domingo de lo que a mí se me ocurre. Yo tengo que preguntar al Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Cuál es la necesidad del pueblo, Señor? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la palabra que querés meter en el corazón? Porque tengo que buscar de Dios qué es lo que Dios quiere hablar. No puedo agarrar y empezar a leer cualquier cosa o decir lo que a mí se me ocurre. ¿Me entiende, hermano? Debo buscar eso. Y así cada uno de nosotros debemos tener esa comunión con Dios. ¿Para qué? Para conocer la voluntad que Dios tiene para mi vida. Dios tiene una voluntad. Siempre ponemos el ejemplo de los noviecitos. Ay, me gusta me gusta el otro. Pero no se trata de que te guste porque vos ves lo de afuera y Dios ve lo de adentro. El que parece el príncipe azul después parece el sapo Pepe, hermano. Y vos decías, parecía tan bueno. Pero el pastor te dijo, tenés cuidado, oraste, está encima. No sabe, Dios me confirmó, a él le confirmó, ¿estás segura? Y después te das cuenta que no es. Y del príncipe azul termina siendo quizás un golpeador, quizás un vago, una persona que te abandona, una persona infiel. Porque vemos la apariencia externa. Y vemos como Samuel cuando va a ungir a David y aparece el primer hijo de Isaí, dice, debe ser este. ¿Por qué? Porque él lo vio grandote como Saúl. Porque cuando Dios eligió a Saúl, era grandote, era alto, por encima del hombro de todo. Y cuando vino el primer hijo de Isaí, el hermano de David, también era grandote y dije, es este. Y Dios dice, vení, Samuel, vení. A Samuel, el profeta de Dios, aquel que sí tenía el oído afinado. Sin embargo, él se apresuró y no le dijo, Señor, es este. Porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Dios ve lo de adentro. Y David era chiquito, pero no solo era chiquito, dice que David tenía un corazón agradable a Dios. Y no solo eso, mire, ya me pongo a predicar a David, pero David, hermano, fue desechado hasta por el padre. El padre no lo tuvo en cuenta cuando vino Samuel, pero le quiero dar una buena noticia, al que no tenían en cuenta, Dios lo tuvo en cuenta. Y así te tuvo en cuenta Dios a vos. Así nos tuvo en cuenta Dios a nosotros. Nos desecharon, no éramos elegidos, pero Dios te eligió a vos. Dios nos ha elegido, hermano, así como eligió a David. Desechado por el mismo Padre, pero elegido por Dios. Y cuando Dios te elige, no lo paga nadie a Dios. Él te elige, paga el precio, te toma, se hace su hijo y comienza una nueva relación de gloria con nosotros. Y ahora caminamos en la voluntad de Dios. En la oración vamos buscando la voluntad de Dios. La oración no es para pedir cualquier cosa. La oración es para buscar, Señor, cuáles son tus planes para mi vida. Señor, en esta situación, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿qué está sucediendo con esto? Señor, lo otro. Poneme segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Samuel 2:1. Hablando de David. Hablando de David. Miren lo que dice. Después de esto aconteció que David consultó ¿a quién? A Jehová, a Dios, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y qué le dijo Dios? Sube. Este no es cualquiera, hermano. Este es el que venció al enanito, al gigante. ¿Sí? Ya Saúl había muerto ahora. Y estaba todo como para ser el nuevo rey. Pero él no tomó las armas en la mano y se proclamó rey.
lo primero que hizo fue consultar a Dios. Porque él tenía en claro que el que hacía todas las cosas es Dios, no es él. Y a veces pensamos porque una vez no va bien, 2 veces no va bien, 3 veces no va bien, ya nos soltamos y creemos que ya estamos. Y pensamos que somos nosotros y agarramos la posta y nos independizamos y nos separamos de Dios. Es un grave error del creyente cuando se siente seguro en sí mismo. Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga, tenga cuidado. ¿Sí? Y a veces la autoconfianza no es buena consejera con el tiempo. Y él le consulta y dice, y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decirle que David era un hombre que oraba a Dios. Vemos que fue el gran rey de Israel. No solo gran rey tiene una connotación para la iglesia, porque Jesús era conocido como el hijo de David. De esta familia iba a venir el Mesías. Pero mira qué comunión que tenía. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Después lea la historia, ahí en Hebrón fue proclamado rey de Judá, y ahí comienza su monarquía o su reinado, David en Israel, ¿no? 7 años reinó ahí en Judá, y luego en todo Israel 33 años más, 40 años. Pero ahí comenzó, y vemos como él era un hombre que consultaba a Dios en todas las cosas. Pero no pedía cualquier cosa. Y cuando hablamos de la importancia de la fe en oración, es importante decir, porque expreso mi confianza en Dios. Pero también es importante que entienda si lo que estoy pidiendo es para mis cosas personales, para satisfacer lo que yo tengo ganas, o si lo que estoy pidiendo realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Romanos 12 dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. Entonces, para tener una correcta relación con Dios, tenemos que tener una correcta relación con Dios. Ahora, no guiarnos por textos sacados de contextos, sino poder entender que Dios me ama, poder entender que Él me salvó, poder entender que Él preparó un camino ahora para mi vida. Antes decidía yo, ahora decide Dios. Hermano, aunque no entiendas nada de lo que estés viviendo o pasando, hay una cosa que tenemos que entender. Dios se encarga de todas las cosas. Aunque no comprenda, aunque no entienda, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él me vino a buscar. Él me rescató. Él me hizo su hijo. ¿Ves que todo es obra de Dios? Él te movió en esta mañana para que venga a la iglesia. No, pastor, yo decidí venir a la iglesia, yo me levanté. Es el Espíritu Santo que te movió en esta mañana para que vengas a la iglesia. Todo es obra de Dios, hermano. Él nos empuja. Si es por nosotros, somos perezosos, somos vagos, hacemos la nuestra. La carne siempre nos gana. Es Dios empujándonos cada día. Es Dios obrando en nosotros. Es Dios hablándonos a través de su palabra. Es Dios llevándonos a través de las circunstancias de la vida, entretejiendo nuestra vida para llevarnos en el propósito eterno que tiene para nosotros. Es Dios. Dijo Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién nos trajo a Jesús? No, fui yo, pastor. Pasé, me dieron un buen... Y yo creí, y yo confesé, y yo. No era vos, es Dios. Es Dios que preparó las cosas. Es Dios que preparó un día para que alguien te invite. Es Dios que trajo una palabra y tocó tu corazón. Es Dios que un día abrió los ojos como Ana. Y ese día derramó su alma y quitó su amargura. Y pudo rendirse a Dios y dijo, Señor, ahora te entrego mi confianza. Se levantó, comió y se fue feliz. Es Dios obrando en nuestra vida. Es Dios entretejiendo los caminos de nuestra vida, las circunstancias que nos va llevando para llevar adelante los planes que Él tiene para nosotros. Y para no desviarnos, para no herirnos, para no golpearnos. La oración es el método que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para que podamos conocer su voluntad, para tener esa comunión, para tener esas fuerzas y para tener la dirección en la vida, hermano, para que se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Medita de día y de noche en mi palabra, y todo lo que emprendas, ¿qué va a hacer? Va a prosperar. ¿Por qué? Va a prosperar no porque es mi obra, va a prosperar porque es la obra de Dios, y todo lo que Dios hace prospera. Todo lo que Dios
hace funciona y todo lo que Dios hace termina bien. ¡Aleluya! Y eso, hermano, es muy importante. ¿Qué es lo que está hablando, pastor? Maduremos en la fe. Maduremos, no seamos esos nenes. Ay, le voy a pedir a Dios madurar en la fe, madurar en nuestra comunión con Dios, madurar en la oración. Esa oración sincera, madura, no una oración de un niño, sino una oración madura en la fe. Él llena el vacío de nuestro corazón. Tenemos que madurar en la fe, tenemos que madurar en nuestra comunión con Dios. Y hoy iba a hablar acerca de los estorbos de la oración. ¿Qué es un estorbo? Algo que impide, ¿verdad? Una traba, una pared. ¿Cómo? Muchas cosas. No lo voy a hablar hoy. El Padre Nuestro lo pasamos por otro sábado, otro domingo. Pero ¿qué es lo que impide que Dios pueda oír? Hablo del creyente, ya no hablo del que no conoce a Dios. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, pero lo vamos a ver el domingo que viene. ¿Qué es lo que impide que Dios pueda oír y responder la oración ya del Hijo de Dios, del creyente? Pero quiero ponerme el Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Miren lo que dice. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este es un estorbo, lo vamos a ver y desarrollar el domingo que viene. ¿Sí? Pecados no confesados. En mi corazón no mira. Eso es lo que sentimos adentro, lo que nadie ve, lo que nosotros ocultamos, ¿sí? Las malas cosas que tenemos adentro. De eso está hablando. ¿Sí? Pecados no confesados. Tantos conocidos como no conocidos, ¿sí? Entonces, pero mire lo que dice el versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios. Mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Vio cuando usted necesita algo y quiere que va a un lugar para que lo atienda la persona adecuada y nunca puede llegar? No, te atiendo yo, no, pero yo vengo a hablar con... No, yo quiero que me escuche la persona porque esa es la que decide. Vos no decidís nada. Vos sos un pinche que de última me va a retrasar la cosa, pero yo quiero que me reciba el director, no vos. Ahí mandaron a ver al director, ¿sí? Y esto es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Mas ciertamente me escuchó, no cualquiera, no un intermediario, me escuchó Dios. Eso habla de la oración. Eso es entender la dimensión de la oración. Por eso no es repetir, no son oraciones de memoria, es estar a solas con el creador de todas las cosas, el que creó el universo. Yo lo escuchaba unos astrónomos, o astrólogos, no astrónomos sería, ¿no? Los que estudian los astros, ¿sí? Y hablaba de las constelaciones, y esto, y venimos, y aquello, y acá. Y digo, ¿cuándo nos va a mencionar a Dios? Porque él decía, esto viene de acá, pero ¿quién hizo todo? ¿Quién lo creó? ¿Quién formó eso? ¿No? Porque la nada no forma nada, alguien le tuvo que haber creado. Y era tan necio, ¿no? Que no comprendía y no le daba lugar, y todo era casualidad y todo era azar, y aparecieron los átomos por el azar y los protones por el azar y los neutrones se juntaron con los protones, todo por el azar. Usted sabe que, mire qué tremendo, ¿vio el cuerpo que tenemos? Si nosotros salimos de la atmósfera, este cuerpo se desintegra, porque se empiezan a separar los átomos. Si estamos compuestos todos por millones y millones de átomos que están unidos, ¿sí? Y hay algo que hace como una faja para que esto no salga del cuerpo. Si salimos, y yo lo escuchaba a este hombre, yo decía, wow, ¿quién hizo entonces que esté la atmósfera que rodee la Tierra para que nosotros podamos habitar y nuestro cuerpo no se desintegre, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ahora lo va a decir, y tiene que haber un diseñador, un creador, y nada, todo el azar, toda la casualidad. ¿Qué mayor evidencia? ¿No? Y decía, bueno, porque un día vamos a vivir en Marte, un día, y la mujer decía, pero bueno, no se puede, pero dentro de millones de años esto va a pasar con el Sol. Ya hablaban futurología, y esto va a pasar, ya qué locura, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Qué locura cuando uno deja a Dios de afuera. Es más fácil creer lo que Dios dice que lo que dicen los científicos. Algunos, no todos. Algunos, no todos. Y yo escuchaba eso y decía, wow, Señor, qué tremendo lo que hiciste. Hace que nosotros podamos habitar este planeta, no cualquier planeta. Y si salimos de esa faja que nos protege, nos desintegraríamos totalmente. Una cosa de loco, hermano. Una cosa para decir, me caigo rendido ahí. A través de la oración yo tengo comunión con ese Dios. A veces no tomamos dimensión de eso, ¿no? Y le decimos, ahí va el barba, ¿no? El de arriba. No tenemos temor, el flaco. No tenemos idea de... Pero Dios nos hizo sus hijos. En la persona de Jesús Él nos vino a buscar. Él pagó un precio por nosotros. Derramó su sangre. Él le dio valor a tu vida. No es una religión. Él nos vino a buscar porque estábamos perdidos sin Él, condenados al infierno. Él pagó el precio por nosotros. Y Él ahora quiere tener comunión perfecta con nosotros. Pero una correcta comunión. No ir a Dios para sacar las cosas, para gastar en cosas que no sirven para nada. Cosas innecesarias que alimentan nuestra avaricia, nuestra codicia, producto de esa raíz pecadora que está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Y alguno está en Cristo, es una persona nueva ahora. Ahora le damos el verdadero valor de las cosas. Para tener una buena familia, un buen hogar, un matrimonio como corresponde, criar a nuestros hijos, vivir una buena vida, hermano, y al final del camino yo sé a dónde voy. Él fue a preparar una morada para mí, mi casa en el cielo, un lugar llamado cielo. Esa es mi casa. Y allá tengo todo lo que Dios preparó para alegrar mi vida, porque Él lo hizo por gracia. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Versículo 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sabes lo primero? Te cuento mi intimidad, lo primero que hago cuando oro, yo digo, Señor, trátame con tu gracia y tu misericordia. Siempre tu gracia y tu misericordia. A pesar de mí, Señor, a pesar de lo que soy, tu gracia y tu misericordia no se aparte de mí. Y de mi casa, y de mi familia, y del ministerio. Tu gracia y tu misericordia. No echó de sí mi oración. Porque Dios escucha la oración de los justos, de sus hijos. Y Él tiene planes para nosotros. ¿Sabe las cosas que Dios tiene, hermano, para cada uno de nosotros? Y a veces nosotros vamos a la deriva de un lado para el otro y tenemos que estar con Dios. Es un deleite estar con Dios. Pero pastor, me cuesta orar. Quizás te cuesta orar. La carne no quiere orar. Pero tenemos que aprender a disciplinarnos en oración. Lo que al principio es una disciplina, esa disciplina se transforma